Impacto de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia. Escrito por Carolina San Pedro Liberal. Vamos a leerlo para terminar y concluir un poquito hoy este directo especial que lleva por 4 horas y media, así que yo creo que podemos quedarnos por contentos. A lo largo de los años, el campo de la ciencia se ha visto dominado por la presencia masculina. Esto se puede ver presentado en el número de hombres que han sido nominados a los mundialmente reconocidos premios Nobel. Sin embargo, este campo no sería el mismo sin las contribuciones de la mujer en ciencia como Marie Curie, Chen Xiong'u o las recientes galardonadas del Nobel en 2020, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde se reconocen las contribuciones de las mujeres en las ramas STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Históricamente las mujeres se han visto poco representadas en este campo, teniendo que lidiar con los estereotipos y la falta de oportunidades, y por esta razón en este artículo les daremos voz a algunas de las grandes mentes femeninas en el campo de las ciencias, ¿vale? Como general, ciencias, matemáticas, tecnología y demás, empezando en el siglo XIX con Ada Lovelace hasta el siglo XXI con Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. El impacto de la mujer en la ciencia. A ver, la historia de la ciencia está repleta de mentes brillantes que han pavimentado el camino hacia el entendimiento del mundo que nos rodea. Sin embargo, el enfoque se ha centrado en los logros de los hombres, dejando en la sombra las contribuciones de la mujer en la ciencia. Y de ahí la importancia de arrojar la luz sobre las mujeres científicas más representativas a lo largo de la historia. Aquellas cuyas investigaciones, descubrimientos y dedicación han sido fundamentales en diversas ramas del conocimiento, desde la física hasta la química, la biología y la medicina. Ada Lovelace. Ada Lovelace, matemáticas y computación desde 1815 hasta 1852, porque sí, Augusta Ada King, también conocida como la condesa Lovelace, es considerada la adelantada a su época por su gran contribución en el campo de la informática. Ada Lovelace conoció al famoso matemático Charles Babbage, el cual había diseñado una calculadora que calculaba las tablas de multiplicar por el método de diferencias, y además Babbage también diseñó una máquina capaz de realizar programas de computación. La famosa máquina nunca fue construida, no obstante. Lovelace y Babbage se convirtieron por tanto en colaboradores, trabajando en diferentes proyectos relacionados con la máquina analítica de Charles Babbage, y aquí entra la gran revelación informática del aristócrata, la cual diseñó un algoritmo que daba instrucciones de ejecutar instrucciones repetidamente. Hoy esto es conocido por bucle. Y también desarrolló además el algoritmo informático capaz de calcular los números de Bernoulli. Sin embargo, Babbage no consiguió la financiación necesaria del gobierno británico para llevar a cabo la construcción de la máquina, y Lovelace falleció prematuramente a los 36 años debido a un cáncer de útero. No fue hasta 100 años más tarde que el ingeniero estadounidense Howard Aiken diseñó un ordenador basado en el trabajo de Babbage, y este ordenador fue financiado y construido de hecho en 1944 por la empresa IBM. Así que si no fuera por Ada Lovelace no tendríamos ni siquiera el primer algoritmo de la historia. Marie Curie, de la cual ya hemos hablado, pero volvemos a hablar de ella, no pasa nada. Marie Salomea Sklodowsky, mundialmente conocida como Marie Curie, fue la hija menor de los hijos de la humilde familia de Bohuska Sklodowsky. Su madre era una mujer culta e inteligente que inculcó la importancia y la independencia a sus hijas, mientras que su padre era profesor en física y matemáticas, y durante la juventud Marie Basova se veía sometida a este imperio ruso, como os decía antes, el cual no permitía la educación superior a las mujeres, pero aún así cursó matemáticas, física, química y filosofía en una casa de altos estudios clandestina. En 1891 viaja a París, se acaba formando en física y en matemáticas en la Universidad de Sorbona, y realiza y finalmente concluye sus estudios en 1893. Ese mismo año conoce a Pierre Curie, con el que se casa y tiene hasta 2 hijas, y acabó por descubrir con él pues los elementos del radio y el polonio, y también junto al físico francés Henri Becquerel recibió así el primer premio Nobel en física en 1903, y en 1911, ya tras la muerte de Pierre Curie, como veíamos antes, su segundo premio Nobel ya en química, que de hecho luego le acabó dando, por desgracia con la muerte de Pierre Curie, esa cátedra en Sorbona, que luego la hizo tener muchísimo más poder. Por lo que durante la Primera Guerra Mundial también hay que decir que dirigió
el servicio de radiología del ejército francés porque ya no podía volver a Polonia, pero quería ayudar en esta Primera Guerra Mundial porque decía que ella lo que no quería era ver a morir a mucha gente, porque ella ya había vivido la guerra en su propio país cuando era joven y odiaba haber oprimido a su segundo país, que era Francia, con la guerra, ¿no? Entonces, bueno, empatizó mucho. La verdad es que, bueno, la historia de Maggie Curie, de verdad, si os interesa, os prometo que no tiene desperdicio, y no porque lo haya leído yo, sino porque el libro estaba muy bien. Iros por favor al canal de YouTube y buscarlo. Está en fases, está en varios directos, pero merece muchísimo la pena, de verdad que sí. Seguimos con Grace Murray Hopper. Computación, desde 1906 hasta 1992, porque es que la neoyorquina Grace Murray Hopper demostró un gran don por las matemáticas, pero además tenía un gran interés por la ingeniería desde bien chiquitita. Después de doctorarse en matemáticas, comenzó su carrera en la enseñanza y, sin embargo, en 1943 Hopper dejó su posición para alistarse a la US Navy Waves, a la Women Accepted for Voluntary Emergency Service, un servicio militar de emergencias para mujeres voluntarias, y en la Armada fue acreditada de hecho como teniente, siendo asignada al proyecto de la computación de la Oficina de Artillería de la Universidad de Harvard. El equipo de la Armada de la teniente Hopper trabajó en la producción del Mark I, el primer prototipo de la computadora. Además, Grace Hopper describió el manual de operaciones y dio nombre a los errores generados en los ordenadores, dándole el nombre de bug o bug. Después de la guerra, Grace continuó su investigación en Harvard y su trabajo de hecho la llevó a desarrollar el COBOL, conocido por ser uno de los primeros lenguajes de computación estándares. Asimismo, durante su carrera, Hopper se mantuvo cercana a la Armada y fue en 1966 cuando ascendió a rango del comandante. Al año siguiente la nombraron directora del equipo de lenguajes de programación de la Armada, y su reconocimiento también cruzó fronteras, convirtiéndose así en la primera mujer miembro honorable de la Sociedad Británica de Computación. Y mirad, os decía antes, Chen Xiong-gu, la vamos a leer ahora más en detalle. Nacida en 1912 y fallecida en 1997, era física. Nació en una familia que pensaba que la educación era imprescindiblemente para el desarrollo de cualquier persona sin importar su sexo. Gu destacó en su época universitaria por su gran inteligencia y liderazgo en protestas estudiantiles, y tras acabar su grado universitario, de hecho, continuó estudiando física y finalmente en Berkeley, en California. De hecho, en California se rodeó de grandes mentes del campo de la física. Durante su carrera en la investigación destacó su don de detección de errores durante cualquier experimento y cursó su doctorado en el campo de la radiación electromagnética. Es más, en 1944 se unió al proyecto Manhattan. Este famoso proyecto tenía como objetivo desarrollar armas nucleares. Y es más, también la Dama del Dragón, como fue apodada, es mayormente conocida por el experimento Gu, que se basaba en física nuclear, concretamente en el estudio de la conservación de la paridad. Y en física esto se refiere sobre todo al cambio en el signo de las coordenadas espaciales. Por tanto, sin embargo, fueron Sun Dao Li y Chen Ning-yan, espero haberlo leído bien, quienes recibieron el Nobel de Física en 1957 por los resultados obtenidos, ¿vale? En el experimento de Gu, que en realidad era de ella, o sea que debía haberlo ganado ella, no ellos, pero bueno. Aún así, la Dama del Dragón acabó por convertirse en catedrática, no obstante, en la Universidad de Columbia. El proyecto Manhattan aparece en Watchmen y en la canción First We Take Manhattan de Leonard Cohen. Correcto, muy importante. Bueno, el proyecto Manhattan yo creo que todos hemos oído hablar de él de una u otra manera, pero sí, yo recuerdo haberlo visto en Watchmen. Rosalind Franklin, que también hemos hablado de ella antes, fue una científica británica internacionalmente conocida por sus contribuciones en el descubrimiento de la estructura del ADN. Ya hemos hablado también de ella además en otras ocasiones, ¿no? También contribuyó en la determinación de la estructura de los virus, siendo esta la base del campo de la virología. Estudió física y química en la Universidad de Cambridge, donde en 1941 recibe una beca que acabó en investigaciones sobre ese mismo tema. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial tenía otros planes para esta científica británica y abandonó al final la beca para servir en el refugio antiaéreo en Londres, trabajando así con la Asociación Británica de Investigación en la Utilización del Carbón. Y en esta institución fue donde investigó también la física y la química del carbón, aparte de sus efectos en la guerra, tema que usó para su tesis doctoral, y así empezó un estudio también de la tecnología de la difracción de rayos X, luego posteriormente en París en 1947. Más tarde Franklin también tuvo la oportunidad de emplear así
sus conocimientos en rayos X para el estudio del ADN en el laboratorio de biofísica del King's College. Y sus trabajos, sobre todo, pues fueron imprescindibles para Watson y para Crick, como ya sabéis, para definir la estructura de doble hélice de la cadena de ADN. De Jane Goodall, por supuesto, acabamos de hablar de ella, es súper importante. De hecho, de Franklin probablemente os volveré a mencionar seguro algo el domingo, es imposible no mencionarlas, como Maggie Googie. Son demasiado grandes y demasiado importantes, igual que Jane Goodall. Es posible que nos vayamos a repetir, pero es un poco inevitable, no pasa nada. Jane Goodall, etóloga especialista, desde niña con un gran interés por los animales, como decíamos, y por África. Finalmente consiguió viajar hasta Nairobi, conoció a Louis Leakey, ofreció así trabajar con él en la excavación, demostró su paciencia, su meticulosidad, después de ser su secretaria, por supuesto, y al final pues se fue a observar los primates y gracias a sus observaciones pues de hecho, fijaos, aquí lo pone, ¿no? Durante el comienzo de su doctorado, Jane horrorizó al departamento de etología de Cambridge, ya que había atribuido rasgos humanos a los chimpancés y les había puesto nombres humanos. Sin embargo, la joven antropóloga se convirtió en una de las mejores primatólogas del mundo. En 1996 publicó los 25 años de investigación en su libro Los chimpancés del Gombe, poniendo así su carrera de bióloga y dando rienda a la faceta de los activistas también. En el 77 fundó el Instituto de Jane Goodall, que lo sigue haciendo, junto con establecer su programa de raíces y brotes enfocado en la educación de los más jóvenes, porque su idea no deja de ser divulgar y promover un cambio. Y Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, que son químicas, y es que Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier de la Universidad de Berkeley en California y del Instituto Max Planck en Berlín, respectivamente, ¿vale? Universidad de Berkeley y Instituto Max Planck en Berlín, fueron galardonadas en el 2020 con la Academia Sueca de Ciencias por el Premio Nobel de Química, y su trabajo se publicó por primera vez en el año 2022, creo que fue, sí, en la revista Science. En este artículo describían unas tijeras moleculares capacitadas para editar el ADN. Al igual que muchos de los grandes descubrimientos, estas tijeras fueron por casualidad. Emmanuel Charpentier estudiaba la bacteria de Streptococcus pyogenes y en general el sistema inmunológico de las bacterias. Tras publicar su trabajo, de hecho, Charpentier inició una colaboración con la bioquímica Jennifer Doudna, de manera que las investigadoras consiguieron imitar la edición genética usada por esta bacteria, simplificándolas para su propio uso. Consecuentemente, realizaron el gran experimento revolucionario que la ciencia ha hecho, que es la reprogramación de estas tijeras moleculares. Y esta reprogramación dio lugar al final a la oportunidad de modificar el ADN de cualquier organismo, dando la oportunidad también de usarla tanto en ciencia básica como en el desarrollo de terapias clínicas, especialmente incluyendo terapias genéticas, como pueden ser las terapias contra el cáncer. En conclusión, y muy rápidamente, estas extraordinarias mujeres han sido imprescindibles en el campo de la ciencia, desde computación hasta medicina molecular, pasando por física, la protección de la naturaleza. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia tiene como objetivo promover la inclusividad y la diversidad de brillantes mentes femeninas en el campo STEM, lo cual es esencial para el avance científico e innovación de la sociedad. ¿Quién sabe dónde se encontrará la futura Marie Curie, Chen Xingwu o Grace Hurray Hopper? ¿Lo sabéis vosotros? Yo no lo sé. Pero ojalá le pueda ayudar el tener tantos referentes y que se haga divulgación de ellas para que sepa que ha habido muchas mujeres científicas y que ella lo puede ser. Así que pues esto era todo por hoy.